Gloria, gloria al Señor. Es para mí un privilegio en esta mañana recibir a nuestra querida pastora Margarita de García desde El Salvador. Bienvenida, nos alegra verla en este nuevo año 2023. Le entregamos el tiempo y bendíganos con la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor y tengan todas muy buenos días. Aquí estamos, pues me sorprende el Señor en la forma como Él obra. Usted hace un momento, hará unos pequeños momentos, pidió por la unidad. Y el mensaje que esta mañana el Señor trae es acerca de la unidad. La unidad como señal de honra para Él, pero también señal de honra entre aquellos que estamos formando el cuerpo de Cristo. Y esta mañana vamos a compartir en Mateo capítulo 18, del versículo 19 y 20. Y la palabra del Señor dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos esta mañana aquí con una misma finalidad, con un mismo propósito. Nos hemos levantado con toda voluntad, con toda disposición para venir delante del Padre, para traer momentos de oración, momentos de intercesión delante de Él, de manera de que Él pueda responder a cada una de nuestras peticiones. Pero hay lineamientos previamente establecidos por Él acerca de la forma como debemos presentarnos. Y aquí nos está mencionando que primeramente debemos estar de acuerdo en lo que nosotros venimos. Este es un propósito. Si hemos sido convocados para estar en este momento aquí, escuchando la palabra del Señor y orando y poniendo las necesidades delante de Él. Pero dice de que en ese acuerdo que nos pongamos, dice que lo traigamos delante de Él y que cualquier cosa que pidamos va a ser respondida por Él, va a ser hecha por el Señor que esté en los cielos. Entonces, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, estamos aquí esta mañana congregadas en el nombre del Señor. Así es que con ese propósito vamos a desarrollar el tema. Y como Dios está hablando aquí de la unidad, vamos a ver cuál es el concepto que nosotros entendemos por unidad. Dice que la unidad no implica solamente el hecho de que estemos juntos, que estemos todos en una misma posición geográfica, en un mismo lugar, en un mismo sitio, no, sino que estemos en unidad también en nuestro pensar, en nuestro sentir, que estemos en unidad de pensamiento, en un mismo propósito y con una misma intención. Y eso solo se obtiene no de forma natural, sino a través de la administración, del obrar del Espíritu Santo, quien nos permite alcanzar unanimidad en aquello que estamos poniendo delante del Señor, en la relación interpersonal que tenemos los unos con los otros y esa comunión que logramos desarrollar por afinidad, porque estamos persiguiendo el mismo propósito que Dios tiene plasmado en su infinita voluntad para la humanidad, para cada uno de nosotros. Entonces, y este mismo llamado a la unidad nos hace dejar, o sea, el reconocer que debemos estar en unidad nos obliga a dejar de lado muchas cosas, como cuáles, bueno, nuestros intereses personales, porque ya no actuamos en función individual, sino en función del cuerpo de Cristo, en función, en función de la unidad que Dios quiere que tengamos. Ya quedan relegados de lado todo aquello que yo quiero de carácter personal. ¿Por qué? Porque va en función de rendir mi voluntad, de reconocer el señorío de Dios y permitir que Él obre con el propósito que Él quiere hacerlo, que eso sea cumplido. También, perdón, queda de lado todos aquellos prejuicios raciales, todas aquellas cuestiones de estatus sociales y económicos. ¿Por qué? Porque en el Señor somos uno, somos un solo cuerpo. Allí no hay diferencias ni de razas, ni de nacionalidades, ni de estatus social. Todos somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios va a dar a cada uno de nosotros justamente lo que necesitamos, aquello que nuestro corazón debe conocer y va a suplir esa necesidad que pueda haber en nuestra mente, en nuestro cuerpo y aún en nuestro mismo espíritu.
Entonces, allí mismo dejamos de lado todas aquellas cosas que nos dividen, que nos separan, como la política, como la religión, porque muchas veces unos pensamos una cosa y otros pensamos otra. Entonces, hay diferencia de pensamientos, pero allí en el mover del Señor, en esa unidad que Dios quiere que tengamos, como su cuerpo, como su iglesia, quiere que pensemos y actuemos conforme a lo que Él ha establecido para su iglesia, porque ya no actuamos de forma individual, ya actuamos como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, la mano no puede estar funcionando alejada del cerebro, ni tampoco un pie va a caminar alejado del cerebro. Entonces, hay cuestiones que Dios mismo ha establecido, hay lineamientos en donde hay una cabeza que rige y los demás nos sometemos en autoridad porque reconocemos que en esa autoridad de Dios va en cuenta la unidad y en esa unidad reconocemos las autoridades que Dios mismo ha puesto y la labor que cada uno en función de lo que Dios ha delegado vamos a realizar para darle la gloria a Él, la exaltación a Él, que en todo lo que hacemos Dios sea glorificado. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús insiste en repetir? Porque en lo que acabamos de leer ahí dice, otra vez os digo. ¿Y por qué nos dice eso? Porque ya lo ha venido recordando una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y cuántas veces nos lo va a repetir? Las veces que sean necesarias hasta que lleguemos a la conclusión, a la definición de que debemos estar en unidad. Entonces, por eso que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Él nos tiene que recordar esto. ¿Por qué? Porque lo olvidamos en el desarrollo de las actividades que día con día hacemos. Olvidamos que debemos estar en unidad, que si vamos a venir lo vamos a hacer de común acuerdo, no cada quien pidiendo una cosa por un lado y la otra orando por otra cosa diferente, no, sino que nos ponemos de acuerdo, ponemos las peticiones que hay y en esa misma intercesión, en esa misma petición venimos y colocamos delante del Señor a la espera de que Él cumpla su perfecta voluntad en aquello que nosotros estamos poniendo, pero cumplimos el primer lineamiento, poniéndonos en unidad, en disposición, de manera de que Dios sea glorificado en aquello que estamos haciendo. El teléfono se me está bajando, pero vamos a tomar control también en esto. Si ven que voy para abajo, bueno, aquí vamos. Entonces, en este mismo recordatorio que Dios hace a cada uno de nosotros, Jesús mismo sabía de la dificultad que implica el hecho que dos personas se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en donde cada uno tiene su propia personalidad, su propia forma de actuar, su propio criterio, la forma como reconoce o cómo evalúa aquellas situaciones que se ponen delante de él, aquellas cuestiones que muchas veces van como parte de la costumbres o de los hábitos que se han formado. Y muchas veces son hábitos que vienen desde la niñez. Vean, ¿por qué? Porque ha estado ahí, formando parte de aquello que ha ido absorbiendo de las costumbres que se practican después de eso mismo le forma su personalidad. Y por eso vemos personas que están aquí, unas pensando una cosa, otras pensando otra. Entonces, el ponerse de acuerdo no es nada fácil muchas veces. Entonces, también hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta, que muchas veces nadie quiere ceder su derecho para que otra persona tome ventaja de eso. Todos actuamos a la defensiva, todos estamos ahí con ciertas cuestiones en donde no queremos que nadie más tome control acerca de la forma como pensamos o cómo hacemos, pero por el bien común, por el bien del funcionamiento del cuerpo de Cristo, muchas veces hay que ceder derechos a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo creo que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque estamos actuando en función del reino y el actuar en función del reino
se logra cuando conocemos qué es lo que está establecido en el reino. Entonces existe un grado de autonomía de cada uno de nosotros y nadie quiere entregarlo. Entonces, el unir dos pensamientos implica que uno de ellos va a tener que ceder o rendirse hacia aquello de lo que le están solicitando. Y para eso va también manifiesta la voluntad. Entonces, también Jesús mismo conoce de que muchas veces lo que decimos no coincide con lo que hacemos. Y muchas veces lo que pensamos no coincide con lo que decimos, ni mucho menos con nuestras actuaciones. ¿Por qué? Porque en esa misma individualidad actuamos de diferentes maneras, pero Dios mismo nos llama a que tomemos conciencia de ello, de que debemos actuar acorde a lo que hablamos, acorde a lo que pensamos, que lo que estamos hablando con nuestros labios sea demostrado con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la unidad también, aquella disposición, aquella renuncia que nosotros tengamos a nosotros mismos para dar paso al propósito que Dios quiere cumplir en nosotros, pero también en el cuerpo de Cristo y en aquellas personas que todavía no le conocen. Y muchas veces dejamos de lado esto, porque cada quien quiere salir en caballito blanco y que el mérito de los alcances o de los logros que hayan le correspondan a ellos. Y no, es de Dios, es de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a someternos a la autoridad, al señorío de Dios y actuar conforme a lo que Él dispone, obedecer lo que Él nos está instruyendo, todo mérito, todo alcance, todo logro le corresponde a Él, porque Él está utilizando nuestras vidas. Y creo que debemos tener, perdón, un momento, pero no vamos a dejar de declarar la palabra que tiene que ser declarada. Entonces, debemos actuar con conciencia, de manera de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y que aquellas cosas, aquellas labores para las cuales Dios nos ha escogido, porque debemos tener también claro este otro aspecto, que Dios no nos escogió porque seamos los mejores. No, nos tomó para sí y nos sigue preparando día con día para que su propósito sea cumplido en nosotros y a través de nosotros. En la medida que cada una de nosotras nos disponemos para el Señor, Dios tiene mayor libertad para actuar, mayor libertad para poder llegar de forma efectiva y que lo que Él ha planeado en nuestra vida y la vida de los demás sea cumplido sin ningún estorbo. Entonces, debemos estar claras que deben coincidir nuestras palabras con nuestros hechos y con todo aquello que nosotros declaramos ser. Si somos hijas de Dios, verdaderamente comportémonos como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque con ello honramos al Señor, pero también con nuestros actos lo deshonramos. ¿Usted cree que el hecho de estar en discordia, en disputa por privilegios, por puestos, por posiciones, eso agrada al Señor? No, hermanos. Eso hace doler al corazón de Dios. Hay lágrimas que brotan de Él al ver la actitud por la cual estamos actuando. Y muchas veces decimos estar actuando, poniéndolo a Él de estandarte, pero actuando nosotros queriendo hacer las cosas a nuestra manera, en donde Dios solamente fue la pantalla para obrar. Y Dios no quiere eso. Dios conoce qué cosas hay en el pensamiento, qué cosas hay en el corazón. Y antes de que alguno de nosotros declare con las palabras o vengamos y traigamos queja por lo que nos está aconteciendo, Dios conoce qué cosas hay en el pensamiento. Dios conoce qué cosas hay en el corazón. Dios conoce cuáles son las motivaciones que nos están llevando a hacer las cosas. En donde Dios muchas veces no es la prioridad, en donde el glorificar a Dios no es lo que se persigue, sino el hecho de llamar adeptos para sí y no conducirlos al Señor. Mucho cuidado con esto, porque esa no es la voluntad de Dios.
y debemos actuar conforme a la voluntad de Dios para que su bendición venga, para que su bendición fluya, para que aquellas peticiones que traemos en nuestro favor y en favor de otros puedan ser respondidas y los milagros sucedan. Porque sabe, cualquier cosa que humanamente alguno de nosotros podamos hacer en función de ayudar a las demás personas, esa va a ser una ayuda momentánea. Pero lo que Dios, que conoce cuál es la necesidad del corazón de la persona con quien se está compartiendo o con quien se le está presentando al Señor o por quien se está orando, Dios lo conoce. Entonces Dios va a llegar y va a suplir, va a ser Él el que va a obrar. Y eso no va a ser una cuestión momentánea. Eso va a ser algo que va a permanecer para siempre y va a trascender todo límite, toda cuestión espacial, digamos, de espacio geográfico, pero va a trascender también hasta la eternidad. Entonces, usted sabe que como Jesús, como Dios mismo conoce cuáles son las inquietudes o qué cosas hay en el corazón del ser humano, cómo el ser humano de continuamente está inclinado al mal. Jesús, cuando estaba hablando, esa palabra se la dijo a sus discípulos, pero esa palabra está vigente para cada una de nosotras, a cada uno de aquellos que le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque debemos recordar cuál es el verdadero propósito por el cual hemos sido llamados y por el cual estamos accionando en función del reino. Entonces, Jesús, anticipándose a eso, a lo que iba a acontecer en estos tiempos, Él oró al Padre por cada uno de nosotros y por nuestra unidad. ¿Sabe cómo Él se anticipó? Bueno, vamos a ver lo que nos dice San Juan 17, versículos 20 y 21. ¿Sabe por qué? Porque Jesús mismo sabía que a través de la unidad, otras personas le iban a ver a Él obrando en la vida de estas personas y otras personas iban a poder creer en Él a través de ese testimonio de unidad que sus hijos tenemos los unos con los otros. Porque es bonito ver cómo en la misma unidad nos sometemos y llegamos. Y eso es bonito cuando algo, todos trabajan en unidad y se ve el progreso y se ve la forma como se delega a alguien, esta persona con humildad cumple y todo para dar gloria a Dios. Pero qué tremendo es cuando, imagínense que usted invita a alguien a la iglesia, pongamos X iglesia, y esta persona conoce lo que hay en el mundo, va sufrida, va dolida, va en la búsqueda de encontrar algo diferente. Tiene conflictos en su casa, tiene conflictos con sus vecinos, en su trabajo, conflictos personales, cuestiones de relaciones. Pero ¿qué sucede cuando llega a la iglesia? Escucha el mensaje, va una vez y a veces en la primera vez logra ver qué tipo de relaciones son las que hay en la iglesia. Y muchas veces los unos tratan mal a los otros, sin saber que la persona que está allí es nueva. Y esta persona, ¿qué concepto se forma de la iglesia o de las relaciones que hay allí? Un mal concepto. ¿Y qué terminan diciendo? Para actuar así como estos, mejor me voy otra vez allá donde estaba que a ver lo mismo. Si salí de allá para venir a ver lo mismo, mejor me quedo donde estaba. Tremendo. Son cuestiones que debemos tomar en cuenta y consideración en nuestro testimonio, en la forma como nos conducimos, cómo nos tratamos unos con otros. Entonces, ¿qué nos dice San Juan 17, versículo 20 y 21? Vea cómo Jesús estaba orando por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el testimonio de ellos, por la evidencia del obrar en ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno para nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A través de las buenas relaciones, de esa intimidad, de ese respeto de los unos por los otros, las personas van a creer que Jesús fue enviado, que es el Hijo de Dios y que vino a traer libertad a cada uno de nosotros. Pero también Jesús mismo sabía que a través de la unidad podríamos encontrar la perfección y que otros también le conozcan a Él. Vea lo que nos dice San Juan 17, versículos 22 y 23. Esto va a continuación del otro pasaje que leímos.
La gloria que me diste, yo les he dado. Vea qué privilegio, la misma gloria que el Padre le ha dado a Jesús, Él nos la ha compartido con nosotros para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A través de la unidad se muestra, podemos ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y también hay un pasaje en las Escrituras en que muchas veces, porque nosotros como humanos venimos y muchas veces nos defraudamos de lo que sabemos que somos, de la forma como nos vemos en el espejo, y hay cosas ahí que nosotros sabemos y nos entristecen porque hemos intentado cambiar y no hemos podido. Pero vea cómo Jesús no nos ve como somos ahora. Nosotros podemos decir, no, pero yo no puedo servirle al Señor porque yo todavía tengo estas cosas, tengo estas otras, tengo debilidades en ciertas áreas. Pero Jesús no nos ve así como nosotros nos vemos, con incapacidades. ¿Cómo nos ve Él? Nos ve como vamos a llegar a ser si aceptamos su ayuda. Con la ayuda de Él, cosas diferentes. Y eso va a servir para la gloria de Dios. Y vamos a poder mostrar unidad y el mundo va a poder conocerlo a través del testimonio que nosotros demos de Él. Usted me dirá, pero estamos hablando de la unidad y esto cómo se come o para qué sirve. Pues tiene una incidencia muy importante en nuestra vida humana, natural, pero en nuestra vida espiritual mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la unidad adquirimos crecimiento. Vean lo que nos dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida que debemos alcanzar. ¿Y cuál es? No la de nuestro pastor, no la de nuestro líder, es la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, y debemos actuar en unidad de fe, porque ¿cómo vamos a estar ahí esperando, clamando al Señor por la necesidad? Allí vemos en lo que hemos estado escuchando de las peticiones que hay personas con cáncer. Entonces, ¿cómo vamos a estar actuando en desunión y no ponernos de acuerdo cuando la vida de una persona está en riesgo? En cambio, si nos ponemos de acuerdo en venir delante del Señor y poner esa petición, los milagros van a suceder. La obra de Dios va a ser más fácil de realizar. Y Dios nos va a sorprender con esos contentos que Él tiene para su pueblo, para aquellas personas que no le conocen también. Y con la unidad nosotros vamos a dar paso a que otras personas puedan ser beneficiados del mismo beneficio que nosotros hemos tenido. Entonces, ¿para qué más nos sirve la unidad? Para sincronización y afirmación. Primera de Corintios 1:10, vea lo que nos dice. Sincronización, ¿por qué? Porque el hecho de ponernos de acuerdo, estamos sincronizados. Pues luego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perdón que haga énfasis en esto, hermano, pero es un mensaje que Dios esta mañana quiere que asimilemos. Cada uno agarremos nuestra parte. ¿Por qué? Porque Dios nos está formando, nos está capacitando, está sacando de nuestra mente en este momento todo parámetro equivocado, todo criterio erróneo, para que actuemos en función de lo que Él ha establecido. Él es el Señor, nosotros somos sus hijos. Él es el que dirige, nosotros somos sus siervos. Y cuando estamos en la condición de siervo, en la condición de ser el pueblo de Dios, el ejército del Señor, ¿cómo se comporta el ejército? Allí hay autoridad, ¿verdad? Y el que no se somete a la autoridad, ¿qué pasa? Tiene disciplina.
Entonces, aquí nosotros como el cuerpo de Cristo debemos someternos a las autoridades y debemos tener presente esto, que si alguien está cumpliendo una función de líder o Dios en su infinita voluntad y misericordia le ha colocado, porque Él conoce la mente y el corazón de la persona y la ha colocado en un puesto de autoridad. Ese puesto de autoridad viene con la cobertura de Dios, porque no ha sido puesto por personas humanas. Las personas pueden decir, sí, pero nosotros le elegimos. No, fue Dios el que le eligió. Y esto, por favor, téngalo claro. Quite de su mente toda situación que puede estar equivocada ahí. Porque en ese sometimiento que usted tenga para Dios, Él va a seguir respaldando la posición, el puesto, el liderazgo que Dios ha delegado. A pesar de que muchas personas no lo entiendan, y Dios mismo se va a encargar de traer al corazón de las personas ese conocimiento que deben tener acerca de quién es usted en el Señor y por qué Dios le ha elegido y por qué Dios sigue perfeccionando su obra en usted. Recordando que a Dios se ve, a nadie más. Respaldo de Dios, presencia de Dios, autoridad de Dios, sea sobre su vida hoy, amada hermana. ¿Para qué sirve la unidad? Para consolación. Colosenses 2:2, vea lo que nos dice. Para que sean consolados sus corazones, porque estando unidos nos consolamos los unos a los otros, pero estando en discordia, ¿cómo va a consolar si la otra persona no está actuando en función de eso? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En unidad nos podemos consolar. Pero ¿qué si nos estamos dando la espalda unos con otros? Estamos dejando de ser las manos de Cristo, la voz de Cristo, los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no voy a ir allá a aquella casa donde la hermana no me simpatiza. No voy a ir allá, no voy a orar por esta persona, porque esta persona, no, es que yo no sé qué siento por ella. Deseche todo esto que no viene de Dios. Permita que Dios sea el que gobierne sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y cumpla la labor para la cual Dios le ha comisionado, le ha delegado, le ha escogido, le ha apartado. ¿Para qué más sirve la unidad? Para conocimiento e instrucción. Efesios 4, versículo 11 al 13. Por favor, vayan tomando nota. Si no, vuelva a ver el video después y tómese el tiempo para leer todo lo que tenga que leer y que sea el Espíritu Santo el que le afirme ese conocimiento que adquiera. ¿Y qué nos dice aquí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No todos desarrollamos la misma función, todos somos complementarios. Estos son los ministerios eclesiásticos que Dios mismo estableció. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, a que todos crezcamos, a que no nos quedemos enanos espirituales, que adquiramos conocimiento e instrucción. ¿Por qué? Porque cuando estamos seguros de lo que Dios ha establecido, no estamos actuando en cosas diferentes a lo que Él ha dicho. Lo que Él establece, eso es lo que es y se cumple. Entonces, también debemos tener presentes que hay una labor por cumplir y para la cual hemos sido comisionados. Mateos 28,
versículo 19 y 20, vea lo que nos dice, cuál fue la instrucción que no solamente le fue dada a los pastores, no a los evangelistas, no a los pastores ni maestros, ni a los profetas, sino a quienes, a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice aquí Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión que nos ha sido entregada a todos, no a unos cuantos. Usted podrá decir, sí, pero ellos son los que tienen experiencia. Amado hermano, hermana en el Señor, métase en comunión con el Señor. Deje que Él enseñe, deje que Él edifique, deje que Él le lleve a convencimiento y haga, cumpla la labor para la cual usted ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque en esta labor Jesús no le ha dejado sola, no le ha dejado solo. Dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿la unidad para qué más sirve? Para no echar a perder la obra que Él está cumpliendo en nosotros y en toda la humanidad. Vea lo que nos dice Mateo 12, versículo 30. Y esto tómelo en consideración, guárdalo en su corazón. Mire lo que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando estamos haciendo cosas fuera de lo que Dios ha establecido, fuera de la labor que nos ha sido encomendada, fuera de la unidad, porque no podemos ir allá como llaneros solitarios, queriendo decir, no, es que eso Dios me lo dio a mí y solo yo lo puedo hacer porque a mí me lo dijo. Así fue como Dios me hizo. Nadie más lo va a hacer porque yo tengo los lineamientos. Dice que actuemos en unidad. Y si Dios mismo nos da una revelación, nos da un conocimiento anticipado de muchas cosas, es para que lo hagamos como cuerpo de Cristo. Sí, la persona que recibió el conocimiento va a ir liderando, porque ella tiene allí las instrucciones, pero los demás, ¿qué vamos a hacer? Por esa misma unidad, por esa honra, por ese sometimiento a Dios, vamos a unirnos con un mismo fin, sabiendo que lo que se haga, lo que se alcance, lo que se logre, va a ser para glorificar al Padre, para glorificar al Hijo y para permitir el obrar del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué más nos sirve? Para que no perdamos de vista seguir el ejemplo de Jesús en unidad, en obediencia y en sometimiento. ¿Conoce usted este pasaje? Que está en Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Lo vamos a leer porque debemos tenerlo claro. Y aquí todavía nos queda ahí unos minutitos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si quiere tener un modelo a seguir, aquí está descrito. Aquí está descrito qué es lo que nosotros debemos seguir en ejemplo de humildad, en ejemplo de sometimiento, en ejemplo de obediencia. Y nos testifica también la gloria que Dios derramó sobre él. ¿Y quién es Jesús? No solo el Hijo de Dios, sino que le dio un nombre que es sobre todo nombre, esa autoridad que Dios Padre le dio por su sometimiento, por su obediencia. ¿No le gustaría a usted que en toda la labor que realiza
aunque no sea un ministro del Señor así renombrado, sino que allá en su hogar usted puede estar sometida a lo que Dios establece y hay el respaldo de Dios. A todos nos gustaría que si levantamos oraciones delante del Señor, peticiones delante del Señor sean respondidas. Pues esta es la clave. Cumplamos esto, de estar en unidad. Entonces, ¿cuál ha sido el llamado de Dios para nosotros esta mañana? Bueno, a actuar en unidad, desechando todo egoísmo, toda envidia, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, toda violencia verbal, a actuar en obediencia, dando paso a la renuncia de actitudes que no glorifican a Dios y le ponen en vergüenza a Él por nuestras acciones. ¿A qué más nos llama esta mañana el Señor? A que la labor por la cual estamos con vida sea cumplida, porque Dios nos ha dejado con vida, no para estar gastando recursos ni ocupando un lugar aquí en el mundo, sino para realizar una actividad que es glorificarle a Él, actuar en unidad, en obediencia, en sometimiento, erradicando todo desánimo de nosotros, toda negligencia, toda falta de voluntad y todos aquellos conflictos que vienen por nuestras interrelaciones personales, porque no somos capaces de respetar a los demás, porque no somos capaces de reconocer lo especial que hay en nosotros, porque muchas veces actuamos de forma egoísta. ¿Y cuál es el llamado de Dios esta mañana? A dar paso a la llenura de su presencia en nosotros, porque nosotros nos disponemos para Él, para que su Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda actuar en nosotros sacando todo aquello que nos sirve. A través de la administración del Espíritu Santo recibimos poder, autoridad, dominio propio y capacidad para actuar en fe. Esta es la palabra que Dios quería traer a su mente, a su corazón esta mañana. Por favor, no la deseche, atesórela, póngala en práctica y verá los resultados que Dios tiene para su vida. Si han habido cosas que le están estorbando, este es el momento para que pueda venir delante del Señor y pueda decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco que te he fallado, reconozco que han habido cosas en mí, reconozco que no he estado actuando en unidad, pero ahora yo me someto a lo que tú dices y sé que por obediencia tu bendición va a llegar sobre mí, sobre mi familia y voy a poder ver manifiesta tu presencia, tu gloria en todo aquello que yo haga. Quiero darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, Pastora Margarita de García. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. La unidad, señal de honra. Gloria al Señor. Y a eso nos ha llamado el Señor, que podamos vivir una vida en unidad, dirigidos por el Espíritu Santo, desechando todo lo que no viene del Espíritu, todos los deseos, pasiones de la carne y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos su vida, su casa, su familia. Un fuerte abrazo a la distancia para usted y para su esposo que tuvimos el privilegio de conocerle. Bendiciones. Gracias. Amén.